Muy buenas noches, bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en el programa de Sport Zaragoza de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Tendremos a Víctor Serrano, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza y también concejal, en este caso, de Economía e Infraestructuras. Nos hablará de la nueva Romareda, del campo nuevo que se está haciendo en el Actur, cuando estará disponible. También tendremos hoy en el programa una charla sobre quién están jugando los playoffs y cómo se han desarrollado los primeros partidos. También de esa presentación el próximo martes del nuevo director deportivo del Real Zaragoza, Chema Indias, un hombre que me parece que conoce muy bien la categoría y además yo creo que puede hacer una gran labor. Y por supuesto también hablaremos de muchas cosas que hacen referencia al Real Zaragoza. Y por supuesto decirles a todos ustedes ya que la Liga comenzará el próximo día 17 de agosto. Eso se lo tocaremos aquí en Sport Zaragoza, en 7 Zaragoza Televisión. Seguimos, por supuesto, como ya les he comentado al principio, tenemos un invitado de lujo, Víctor Serrano. Víctor Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Encantado de estar aquí con vosotros. Buenas, saben ustedes que es en este momento teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza y consejero, por supuesto, también de urbanismo, infraestructuras y de muchas más cosas. Energía y vivienda. Bueno, no te digo nada, no te lo digo. Carlos Fatas, buenas noches. Buenas noches. Y José Ignacio Senado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar a hablar porque, claro, evidentemente la mayoría de los aficionados al Real Zaragoza no solo tienen en estos momentos en su cabeza el tema deportivo, que evidentemente lo tienen porque es una preocupación que lleva ya 12 años y con este van a hacer 13. Por lo tanto, creo que es algo preocupante. Pero también hay una preocupación, que evidentemente es la situación que en estos momentos se vive, que no es otra que la confección o la construcción, mejor dicho, del estadio de la nueva Romareda. Y también pues, la consecuencia de ese desplazamiento al Actur para tener un estadio provisional en el cual Real Zaragoza va a tener que jugar durante 2 años, en principio, para poder luego trasladarse a esa nueva Romareda que todos deseamos que sea, yo creo que el estadio donde al fin y al cabo el Real Zaragoza puede jugar en primera división. ¿Cómo está la situación? Si se puede decir que está en los parámetros que todo el mundo de alguna manera estamos deseando. No hay plazos, no hay retrasos, no hay... No, Antonio, bien. O sea, en cuanto al proceso constructivo de la nueva Romareda, estamos exactamente en el cronograma que diseñamos cuando hace un año, aproximadamente también por estas fechas, empezó a darse el pistoletazo de salida a todos los trabajos previos que iban encaminados a comenzar, como así fue en septiembre, la demolición de la grada sur del estadio. Es verdad que el cronograma está en estos momentos con precisión ejecutándose y es verdad que además otra cosa también bien importante que es el económico, sin ninguna desviación, sin ningún susto desde el punto de vista presupuestario. De tal manera que no hay ningún susto porque podía haberlo. Bueno, una obra de una envergadura como la nueva Romareda es una obra en la que ese riesgo siempre existe. Un riesgo que nosotros hemos tratado de tener bastante constreñido con una fórmula con la que salimos al mercado para que las constructoras pudieran pujar, pero una fórmula en la que es verdad que no es tan sencillo como con otras obras el poder hacer modificados que encarezcan. Pero es verdad que una obra de esa envergadura siempre tienes el riesgo de que pueda ocurrir algo que haga que haya que ejecutar partidas no contempladas o que suba el coste económico de algunas de las partidas que sí están proyectadas. No es el caso. Así que, bueno, va en estos momentos aproximadamente en el cronograma total, es decir, desde que se inició el estadio el año pasado hasta que se termine a finales del 27, se lleva ejecutado de ese conjunto total de lo que será el nuevo campo de fútbol algo así como el 1,5%. Bueno. Y entonces nuestros espectadores dirán, qué poco, ¿no? Si llevamos un año y llevamos 1,5% de ejecución de la obra total, podemos estar así aproximadamente unos cuantos años más. Bueno, no, porque la verdad es que lo que va a acelerar ahora exponencialmente la construcción del estadio es precisamente el hecho de poder demolerlo ya entero en septiembre
y que nos va a permitir acelerar lo que es la obra. Con lo cual, a tu pregunta, la obra va en cronograma, estamos exactamente donde queríamos estar hace un año y ahora sabemos que la decisión de habernos trasladado al modular y de eliminar por lo tanto el proyecto por fases y poder acometer la construcción del estadio en una sola fase o en la fase ya ejecutada más una segunda fase con el resto del estadio ha sido un acierto desde mi punto de vista, tanto en los costes como en los plazos. Con los costes, Antonio, se demuestra cuando decimos cuánto ha costado el estadio modular o cuánto va a costar el estadio modular, esos casi 14 millones de euros aproximadamente, es un importe prácticamente igual, incluso un poquito inferior a lo que supuso el ahorro de la licitación de la obra de construcción del estadio. Es decir, el impacto que tenía tener que acometer esa obra por fases, que incidía en el cronograma y que incidía también, por supuesto, en los gastos generales que una constructora tiene que acometer para hacer la obra, ese impacto se ha minimizado en una cuantía económica similar, igual, casi idéntica a lo que cuesta hacer el estadio modular, con el efecto de que económicamente ahorras, pero es que, como decía, la rapidez en la ejecución hace que tengas que estar únicamente 2 temporadas fuera del estadio, eliminas riesgo en obra, eliminas molestias para la afición y, en definitiva, creo que fue una decisión acertada. Bueno, yo agradecerle a mi amigo Víctor que esté por aquí, me hace mucha ilusión. Y lo primero que le quiero preguntar es si nos van a hacer devolver los asientos que nos llevamos el otro día de recuerdo del ayuntamiento. Que ha habido por ahí gente que nos ha dicho que eso de llevársela está muy mal y que se podría reutilizar. Así que lo tienes a mi disposición, yo te lo dejo donde me digas si se puede reutilizar. Si os hemos ayudado, hombre, en la demolición un poco. Yo creo que es absoluto. Yo lo digo de verdad, yo creo que es absolutamente comprensible que todos aquellos que quisieron tener un recuerdo del estadio lo tuvieran. Es verdad que dentro de esa actividad souvenir del estadio hubo gente más fina y gente menos fina. Hubo gente que con los medios adecuados se llevó de recuerdo el asiento a su casa, a los que, empiezo por la pregunta, evidentemente no creo que nadie les vaya a pedir que lo devuelvan. Y luego pues hubo otra gente que efectivamente, más que llevarse el estadio, lo que hizo fue contribuir a la demolición del estadio, en la que no sé si fue la mejor imagen que luego hemos podido ver de... Yo creo que solo faltaba Milei con la motosierra intentando arrancar los asientos. Yo también, Antonio, digo una cosa. En España somos gente especial. Es verdad, a veces no creemos que... no tenemos esta consideración de nosotros mismos, pero es verdad. En España, y sobre todo en Aragón y en Zaragoza, somos gente prudente y educada. Imaginaos lo que hubiese sido en un estadio inglés, decirle a la gente, haga usted con el estadio lo que quiera, que esto se acaba, ¿no? O en Francia, o en cualquier otro país, me atrevería a decir, del mundo. Yo creo que, independientemente de que hubo imágenes que pudieron haber sido evitables o evitadas, yo creo que en líneas generales la afición se comportó. Y era entrañable ver a un niño con un asiento, con un trocito de red y con un trocito de césped. Esa es mi opinión como zaragocista, que es fundamentalmente por lo que me habéis invitado, ¿eh? No es la opinión de un teniente de alcalde, no, pero sí que es mi opinión. Creo que, sinceramente, yo creo que el 99,99% de las personas que se llevaron algo del estadio lo hicieron con todo el cariño y con toda la buena fe del mundo. Algunos de los que se llevaron trozos de césped, ten por cuenta que lo tienen en casa ya como... Es difícil. No sé, ya no puedo decir entre olores y bichos, me parece a mí que no les va a durar mucho. Tiene que ser complicado. Y Víctor, ahora que estamos hablando del nuevo estadio modular, ¿no? Que realmente pues, no es un coste muy grande, los 14 millones de euros, la gente, bueno, en general estamos preocupados por varias cosas, ¿no? Lo primero es cómo va a gestionar el club esa menor capacidad del estadio. Si en tu opinión crees que la gente va a responder, porque la preocupación principal, una puede ser, pues para la gente que no lo conozca, el tema pues, de los tubos, etcétera, que le produzca miedo, ¿no? Es decir, un estadio pues sin cubrir, expuesto al viento, al sol, inclemencias de esa zona, que ya sabemos que es una zona muy abierta, un estadio que aparentemente parece poco seguro, ¿no? Si no entiendes del tema, con menos capacidad. ¿Cómo crees que va a responder
la afición o qué piensas tú? O... Bueno, yo creo que la afición del Real Zaragoza va a responder bien porque la afición del Real Zaragoza es no solamente lo mejor del Real Zaragoza, sino una de las mejores cosas del fútbol español. Y por lo tanto yo creo que la afición del Real Zaragoza va a responder bien. Hay que eliminar cualquier duda sobre la seguridad. Hoy en día una instalación totalmente industrializada no solamente es técnicamente posible, sino que es técnicamente posible ejecutarla cumpliendo todos los parámetros técnicos que los códigos técnicos de edificación imponen y obligan para que todo lo que se hace sea absolutamente seguro. No solamente desde el punto de vista de la implementación de la construcción, sino por supuesto es un campo que ha contado con todos los avales en cuanto a medidas de evacuación, de seguridad, etcétera, etcétera, no solamente del campo, sino del entorno y de los accesos, y también muy ensayado desde el punto de vista de la movilidad y de lo que va a suponer en términos de movilidad para nuestra ciudad en días muy concretos, en una zona de la ciudad en la que es verdad que hasta ahora no se estaba acostumbrado a que hubiese ningún tipo de actividad prácticamente desde el año 2008. Yo creo que la instalación hay que conocerla. Los que hemos tenido la suerte ya de conocerla, de visitarla, de pasearla incluso, yo soy el primero que me sorprendí la primera vez que la vi, tengo que decirlo sinceramente. Yo soy el primer sorprendido cuando la vimos hace 15 días. Es verdad que los niveles de calidad son los que son. Es cierto que sometida a inclemencias del tiempo en una ciudad como la nuestra, pero también es cierto que la instalación va a sorprender mucho a los aficionados del Real Zaragoza cuando vayan en el primer día de partido, que intentaremos que sea un partido amistoso para que podamos también nosotros ir aprendiendo de qué cosas en torno a la movilidad, en torno a implementar las zonas y demás, cómo hacerlo de la mejor manera posible, y eso muchas veces se aprende desde la experiencia, pero yo creo sinceramente que va a ser un gran estadio modular, como sabéis, copiado ya en otras ciudades. Málaga, sin ir más lejos, el alcalde de Málaga le pidió directamente a la alcaldesa de Zaragoza copiarnos el modelo de estadio modular, y van a hacer exactamente lo mismo para acelerar los procesos constructivos de los campos. Y repito, a la pregunta de cómo lo va a gestionar el club, vamos a dejar que el club trabaje. Es verdad que también pensábamos que iba a dar muchísimo problema el derribo del gol, y es cierto, del gol sur, y es verdad que finalmente, bueno, siempre que hay que reubicar, siempre que hay que cambiar, surgen problemas, pero es verdad que en líneas generales no hubo excesiva contestación a cómo lo gestionó el club. Siempre que tienes que reducir aforo, evidentemente es un problema, pero bueno, yo confío que el club sabrá hacerlo y que los criterios evidentemente tendrán que ver pues con la antigüedad, tendrán que ver con diversas cuestiones. No, la afición está preocupada evidentemente porque, claro, la competición empieza prácticamente en muy 2 pronto. meses. Porque empieza el 17 de agosto, que quedan prácticamente, pues eso, 2 meses. ¿Cómo está la situación de césped, luz, de infraestructuras? E incluso se quiere hacer una zona fan para que la gente pueda de alguna manera hacer un prepartido, acostumbrarse a lo que es esto. Bueno, lo que es el estadio prácticamente está. Yo creo que muy próximamente vamos a tener ya la noticia de que está prácticamente finalizado. La urbanización exterior, que corresponde al Gobierno de Aragón, es el Gobierno de Aragón el que ha realizado toda la urbanización exterior, porque estamos en suelos del Gobierno de Aragón, también está próxima a finalizar. Incluso hay programas concretos de limpieza de suelos de alrededor para que presente el mejor estado y aspecto posible, pero también es verdad que todo lo que tiene que ver con implementar fanzone, etcétera, está absolutamente previsto en el proyecto. Quiero decir, ahí no va a haber nada que ensayar. Se sabe dónde se van a instalar las fanzone, en qué zonas exteriores, qué zonas va a haber en el estadio por fuera, los 2 parking a uno y otro lado que se implementan, más estamos trabajando poder ocupar otros espacios también para que nos sirvan en el día de partido para parking. Y en definitiva, bueno, yo creo sinceramente que está bastante previsto todo, ¿no? Sin perjuicio de que, bueno, es verdad que cuando algo arranca, pues bueno, seguro, como decía antes, que los primeros partidos también nos harán mejorar y que cosas que a lo mejor teníamos previstas de una manera cambian para el bien de los aficionados o al revés, o cosas que no teníamos previstas empezamos a implementar. Ese amistoso que os estaba comentando como de prueba, ¿no? Para de alguna manera preparar ya los partidos de liga, se me ocurre, ¿por qué no se hace ya ese amistoso y se convierte o se recupera ese trofeo Ciudad de Zaragoza que se ha quedado ya en el limbo?
Pues podría ser una buena idea, ¿no? Es una buena idea y yo creo que se está trabajando. Yo creo que se está trabajando en que el amistoso, en primer lugar, tenga el interés suficiente como para congregar a un buen número de aficionados. Eso es importante. Claro, si hacemos un amistoso tiene que tener interés, porque si lo que queremos hacer, entre otras cosas, es ir testeando aspectos, pues evidentemente cuanto más atractivo tenga, mejor. Y yo creo que eso es una buena idea que trasladaré a la alcaldesa, ¿eh? Yo creo que es una buena idea, y al club, y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Te voy a dar un poco de caña, perdona. Bueno, no, venga, le dejo a José Ignacio porque estamos muy suaves. Ahora hay que darle un poco más de cera al asunto. También la bienvenida a mi amigo Víctor, que veo que Carlos está envalentonado desde que se ha enterado que no va a ir a Zuera por el tema de los asientos. No te preocupes, creo que el ayuntamiento no lo va a hacer. El Real Zaragoza tendrás que negociarlo con el director general por el derecho al arrendamiento, claro. Darte la bienvenida porque Víctor, que es un enamorado del deporte, que ama al Real Zaragoza y que luego en su responsabilidad política es un político que da la cara, y a las pruebas me remito, que está aquí para que le hagamos todas las preguntas y que los telespectadores pues, puedan conocer de primera mano cuáles son esas inquietudes, ¿verdad? Esos problemas que la gente pues, piensa, que todos, también yo mismo, se me planteaban al principio, pero a ver, el hacer una obra por fases en 5 años, o son 5 años de molestias, esto es como el que hace una obra en su casa y puede hacerla en 2 meses o en un año. En 2 meses te tienes que marchar de casa, pero en un año es que estás mal viviendo durante un año completo, con lo cual esto había que tomarlo así. Yo creo que ha sido una buena solución. Que las comodidades de la actual Romareda no vayan a ser las mismas que la del campo modular es cierto, pero hay que recordar que cuando inauguramos el campo de la Romareda era un campo también a la intemperie, cuidado, salvo una pequeñita zona de tribuna cubierta muy pequeña, todo lo demás estaba exactamente igual que va a estar el campo modular y no pasó nada, y el viento soplaba igual de fuerte, llovía igual, el sol calentaba lo mismo a pesar del calentamiento climático y todas estas cosas. Por lo tanto, yo creo que todo habrá que verlo, evidentemente habrá que ir trabajando, pero había que dar una solución. Yo soy de los que piensan que Zaragoza necesitaba un campo de fútbol, era una asignatura pendiente que había que realizar de la manera que fuere, y yo creo que ha sido una solución muy adecuada la que se ha establecido a través de la colaboración institucional y luego la colaboración también privada. Esa colaboración público-privada que tiene que dar los réditos y por lo tanto dar pie a tener algo que Zaragoza requería ya hace más de 15 años, porque todas las ciudades de alrededor... Bueno, hace 20 ya teníamos algunos proyectos que luego se fueron abajo. Pero bueno, como el que tienes que hablar tú, porque nosotros aquí hablamos todos los días mucho, a veces demasiado, ¿tú crees, o demasiado Víctor, poco, a veces también. No, porque aquí Antonio no nos callamos nada. Nada. Y hoy, como decía Carlos, Víctor, como es amigo, pues tiene un tratamiento especial. Bueno, ahora vamos a empezar con la rondadura. Ahora vamos a empezar con la rondadura. El otro amigo suyo, ahora que lo tenemos confiado, el director general de Zaragoza, que es al que yo creo que espera Carlos. No, yo quería decirte, el ayuntamiento tiene previsto, porque como la vida sigue, todo sigue, además de las actividades deportivas, una vez que aquello se le coja el pulso, puede haber otro tipo también de actividades o de iniciativas para mantener vivo un poco esa ilusión de la vuelta luego a la Romareda, pero bueno, el tener algún concierto, algunas actividades de las que podrían hacerse en la Romareda antigua, ahora trasladadas a aquel entorno para dar ese puntillo de utilidad y de que la gente además se vaya concienciando de que es una zona perfectamente para poder disfrutar. Sí, la dificultad, Ignacio, es siempre el césped, ¿no? La dificultad para los conciertos en los campos de fútbol es siempre la misma. La protección del césped, el coste económico que supone tener que reponer el césped, que para que los espectadores se hagan una idea, en los 2 conciertos que hemos tenido en la Romareda en estos años, los 2 últimos, el último, el de Enrique Bumburi, y el anterior, el de Alejandro Sanz, pues cambiar el césped de la Romareda está en torno a los 220.000 euros. Quiero decir que no es una cifra menor. Y ese es un poco siempre, a la hora de programar conciertos, ese es un poco siempre el principal hándicap con el que hay que jugar. Pero sí, el estadio modular es un escenario excelente para hacer conciertos, porque es verdad
que no tenemos un equipamiento de esas dimensiones en la ciudad. Aproximadamente estaríamos a una capacidad en torno a un 75% superior a la que habría en el Príncipe Felipe, y por lo tanto se abre una posibilidad de celebrar esos conciertos que no son los grandes conciertos internacionales de artistas que exigen aforos de 40.000, de 35.000, 40.000, pero sí que estás en un abanico ya en la escena internacional bastante potente. Así que eso, a quien corresponda del ayuntamiento, seguro que ya lo está trabajando. Seguro que también la alcaldesa, que es aplica especialmente la inteligencia de ciudad en este tipo de cuestiones y en todo lo que supone desde un punto de vista de imagen de ciudad, de impacto en el turismo, de impacto en la economía local, pero se abre un nuevo equipamiento en una zona urbanizada que además, como ya se ha anunciado, a futuro también la ciudad va a seguir utilizando como equipamiento deportivo. Evidentemente se reducirá el aforo a esos 8.000, 9.000, 10.000 espectadores que hoy en día no tenemos en ninguna instalación deportiva, en ningún campo de fútbol de la ciudad, y ha habido clubes históricos en la ciudad, como por ejemplo el Ebro, que han venido reiteradamente solicitándonoslo, pidiéndonoslo, y la idea es evidentemente que esa inversión sea inversión útil para la ciudad ya de aquí al futuro, y que cuando haya que desmantelarlo en su integridad y recuperando ese aforo, como digo, de en torno a los 10.000 asientos, se puedan hacer allí eventos y se pueda hacer sobre todo la práctica deportiva también, evidentemente. Vamos con la rondadura. Vamos. Te pido que me respondas como aficionado al Zaragoza, ¿vale? Pero como aficionado que además has tenido por tus obligaciones políticas la suerte de estar allí, ¿no? En el palco, cerca de la propiedad. La primera pregunta que te hago sobre la propiedad es cómo percibiste el abucheo que hubo al final del último partido, después de haber animado la afición durante toda la temporada, el reproche que hubo hacia la gestión de la propiedad. Tú que estabas allí, ¿cómo los viste? Si tú los ves gente comprometida con el futuro del Zaragoza, o realmente, como podemos pensar muchos, somos el Atlético Madrid C, por la relación que existe y que nos usan, digamos, para colocarnos jugadores como puedan. Y luego la tercera pregunta es, en la participación del Zaragoza en la sociedad, ya sabemos que ha habido un retraso en el pago, un reajuste. Entonces el director general hizo el otro día unas declaraciones en una rueda de prensa en la que al final se le preguntaba por qué el Zaragoza no había abonado la cantidad que debía. Esto te lo voy a facilitar yo, voy a decir lo que pienso, ¿vale? El director general dijo que el Zaragoza no había abonado esa cantidad porque se había hecho el nuevo estadio modular y entonces había cambiado todo. Pero la realidad es que el nuevo estadio modular va a ser financiado por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento. Ahí no va a entrar el Zaragoza. El Zaragoza va a aportar, esa cantidad no la va a aportar el Zaragoza, ese extra que ha habido en todo el proyecto. Entonces, me resulta chocante que el director general diga que por culpa de haber hecho el estadio modular, el Zaragoza no ha abonado el plazo que debía y que se ha rehecho el calendario. En mi opinión, ya si quieres me contestas tú lo que pienses, en mi opinión el Zaragoza no ha pagado porque no le ha dado la gana o porque no tiene dinero, porque la situación financiera es mala y entonces ha tenido que atrasar ese plazo. Entonces te preguntaría eso, ¿cómo ves a la propiedad con los reproches de la afición? ¿Crees que esta propiedad va a dar futuro? ¿O a lo mejor el Zaragoza ahora mismo está en venta y no cuentan con él? Y luego, pues el tema de por qué no se ha pagado el plazo, según tu criterio. Ya me puedes responder como concejal o como zaragocista. Ya. Bueno, yo estoy aquí por varias razones, ¿no? Una es que soy amigo vuestro, pero yo no me tengo que olvidar nunca de que tengo la responsabilidad de ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Voy a empezar por el final, por la pregunta más incómoda, más incómoda desde tu formulación, no para mí a la hora de responder. Para empezar, el Real Zaragoza no tiene, o sea, quiero decir, aquí me remito a la condición del Código Civil de deuda líquida, vencida y exigible, ¿no? O sea, no estamos hablando de que el Real Zaragoza no haya acometido un pago exigible, vencido. Sí que estamos hablando de que había una primera planificación y un pacto entre socios que posteriormente pues bueno, se ha modificado para que en esa fórmula el Real Zaragoza estuviera más cómodo.
Esto ha tenido que ver con varias cuestiones. La situación deportiva no ha ayudado. Es verdad que es verdad que se ha cambiado las fases de construcción del estadio, que yo creo que era lo que el director general se quería referir. Pero lo más importante, mi percepción, yo quiero, en primer lugar, yo quiero romper una lanza a favor de la propiedad actual del club. Porque si uno hace balance, no me remito al deportivo. Luego no voy a rehuir tampoco la pregunta de la afición. Pero si uno hace balance y analiza en qué situación económica estaba el club, nos daremos cuenta de que una de las principales aportaciones que ha hecho la nueva propiedad, poniendo dinero, es precisamente reducir deuda. Eso a mí lo que me quiere decir, como gestor público, que también lo soy, es que es una propiedad seria y responsable. Porque uno a la hora de invertir puede afrontar las cuestiones de una manera superficial, a corto plazo, y lo que de cara a la afición a lo mejor más rendimiento te iba a ofrecer, ¿no? O puede atajar el problema profundo empezando por lo menos amable, que es lo que desde mi punto de vista ha hecho esta propiedad. Ha empezado haciendo una inversión muy importante en todo lo que tenía que ver con la deuda. ¿Por qué? Pues porque en la gestión deportiva y con los límites que nos impone la Liga a la hora de poder fichar, esto era fundamental. Y esto además es incompatible con querer vender el club a corto plazo. Absolutamente. Si uno lo que quiere es estar muy poco tiempo para hacer una pasa o como queráis denominarlo y que venga otro y se lo quede, no empieza poniendo el foco en el verdadero problema, en la verdadera enfermedad de este club, y es que estaba arruinado desde el punto de vista económico. ¿Pero tenía otra alternativa? Yo creo que había otras alternativas, Antonio. Yo creo que podía haber destinado menos dinero a la deuda y a lo mejor hacer cosas que de cara a la galería o de cara al aficionado, pues intentar traer un jugador mejor, pero ¿cómo lo vas a hacer de una manera sostenible y a medio plazo cuando tienes una deuda como la que arrastraba el Real Zaragoza, que no le pagábamos ni a Hacienda? Quiero decir, en eso estamos de acuerdo. Quiero romper una lanza por la gestión económica que se ha hecho. Gestión deportiva. Es evidente que se ha fracasado en la gestión deportiva y es evidente que los aficionados del Real Zaragoza, que el otro día silbaron a una situación deportiva. A mí, como aficionado, como a todos los aficionados, nos duele tener que jugarnos la vida en el último partido, ganar de la manera en la que se gana, pero es que los primeros que no quieren esta situación deportiva son los responsables del club, como es lógico, ¿no? Con todo respeto a todos los equipos con los que jugamos en segunda división, mi hijo me dice mucho: papá, es que solo jugamos contra pueblos, ¿no? Y esto define un poco cuál es la situación deportiva. También digo una cosa, antes lo he dicho, tenemos la mejor afición de España. Tenemos una afición que el último día entendió que había que silbar. Tampoco silbó todo el campo, silbó una buena parte del público. Y yo creo que la propiedad es la primera que tiene que entenderlo. Eran las personas responsables de la propiedad que estaban ese día en el palco, su presidente Jorge Mas y el resto de los que componen el Consejo de Administración. Pero también creo que 12 años después, a nosotros como aficionados, nos toca hacer una reflexión. Y lo creo sinceramente. Y ahora sí que voy a hablar como aficionado. Yo soy el primero que nunca he tenido la percepción de ir a la Romareda a ver a un equipo de segunda división. Y sin embargo, llevo 12 años yendo a la Romareda a ver a un equipo de segunda división. Al equipo que más años lleva en segunda división. Al equipo que no ha ascendido, que tampoco ha bajado y que por lo tanto lleva más años en segunda división. Esa percepción que tenemos a veces la afición de que nosotros somos una afición de primera, que lo somos, y nuestro equipo por lo tanto también debe serlo. Esto, una cosa es el ser y otra cosa es el deber claro. ser, y no quiero ponerme metafísico. Ya lo decía Cedrún el otro día, pero hay que la Recopa estaba ocultando la realidad. Tenemos ahí un escalón entre lo que hemos sido y lo que queremos ser, que hoy es un escalón que no tiene 5 centímetros, no tiene 6, tiene medio metro. Y la afición tenemos que ser conscientes de esa situación.
y una situación que además, desde mi punto de vista, nos pone más en valor como afición. Para mí tiene mucho más mérito que la afición del Real Zaragoza y en de la Romareda que la llene la del Atlético de Madrid, la del Real Madrid, la del Barcelona o la del Sevilla o el Betis o el Valencia. Muchísimo más valor. Somos una afición, lo digo con respeto a todas las aficiones, pero somos la mejor afición de España. No, la afición del Atleti de Bilbao. La afición del Atleti de Bilbao va a un estadio maravilloso, un campazo, que por cierto hemos intentado copiar sus mejores aspectos, con un equipo que juega en Europa, que tiene un equipazo, que tal. Eso no tiene mérito. Eso es que te gusta el fútbol y eres del Athletic porque tú eres del Athletic, tu padre era del Athletic y fenomenal. Pero eso tiene un mérito relativo. Ser aficionado del Real Zaragoza tiene un mérito terrible, porque vienes de donde vienes, de un pasado glorioso, con un presente que te jugaste la vida el último partido contra el Eldense. Yo os he de confesar que otra de las cosas que mi hijo me dijo cuando quedaban 3 jornadas es: papá, Elda, ¿dónde está? Lo digo con máximo respeto, ¿eh? Para mí el Eldense es un club que tiene un mérito tremendo, terrible, porque es verdad, es un club de una localidad muy pequeña que nos lo ha puesto difícil hasta el último minuto. Porque ha tenido mala suerte, ¿no? en los últimos minutos. Y que ha hecho partidos dignos de elogio y de encomio y de pundonor de su equipo y de su afición, ¿no? Pero es verdad, él se ha fracasado en lo deportivo. Creemos que la Romareda va a ayudar al éxito deportivo. Y esto también lo digo mucho. Que hoy en día un club tiene que tener ingresos recurrentes. Y hoy en día lo que te da ingresos recurrentes es la televisión, las camisetas y el campo. Fallaba el campo, las camisetas dependerán de la gestión deportiva y también los derechos televisivos, de momento sabemos cuáles son, pero dependerán también de los éxitos deportivos. Y en eso es en lo que creo que la ciudad ha sido generosa con el club. Creo que el gobierno de Aragón ha sido muy generoso también con el club y con la ciudad de Zaragoza. Y creo que la propiedad es sensible a esa generosidad. Víctor, yo que estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho, creo que falta un punto en el asunto de la responsabilidad, porque así como la gestión económica, financiera, la han llevado perfectamente, yo también estoy de acuerdo de que han saneado la economía. Pero José Ignacio, eso es muy importante. Hombre, es lo más importante de todo. Aquí lo hemos dicho siempre. Pero ya te lo voy a poner en cuanto a la referencia de lo deportivo, ¿no? Salvar al Zaragoza estaba en quiebra, prácticamente a punto de desaparecer, embargado, bueno, Hacienda no lo embargó Hacienda pues porque alguien intervino para que no fuese así, pero estaba a cualquiera de nosotros, pues en fin, no quiero seguir por ahí. El tema es el siguiente: habiendo hecho una excelente gestión económica, creo que esa gestión debería hacerse también a nivel deportivo, y para ello yo siempre he pensado que cuando el gato no está, los ratones bailan solos. Entonces no he visto, y a mí me gustaría ver en el palco del Real Zaragoza, alguien responsable todos los partidos al que la gente pudiera alabar los éxitos o también recriminarle algunos errores que se cometiesen. Y ante esas cuestiones yo ahí estoy desorientado. Yo no sé si vosotros tenéis o tú tienes como aficionado, ya lo digo como aficionado porque como responsable en el ayuntamiento esto no tiene nada que ver con lo que puede gestarse dentro de lo que es la sociedad deportiva del Real Zaragoza. Pero en estos momentos yo estoy desorientado. Yo no sé si el que manda, el que toma las decisiones es este señor, el señor Mas, que vive allí en Miami. Realmente es el Atlético de Madrid, o es realmente Orgulian, el armenio, que ahora está muy ocupado con los temas de Prisa, el país y todas estas cuestiones, pero que realmente, a mi juicio, es el que más potencial económico tiene dentro de la estructura societaria. Bueno, a lo mejor Orgulian o quien fuera tendría que venir aquí a ver los partidos, que se le viera, que se le conociera. Yo creo que Mas está muy lejos, está muy ocupado con Messi y todas estas historias de la MSL, pero alguien que estuviese, que fuera el referente, porque esto también, dijéramos que da una seguridad que tienes que responder ante alguien, y los que están por debajo, que son todos, el equipo técnico, jugadores y todo, pues no van a salir al campo como han salido algunos de ellos dando un espectáculo lamentable como pasó en Castalia en el último partido, donde parecía un equipo de primera red, pero primera red de los que estaban a punto de descender a segunda. Entonces no sé qué
si tú tienes alguna intuición de que esto vaya a resolverse y de quién es realmente la responsabilidad Yo, de José estar ahí Ignacio, a cuidar los ratones. Yo, José Ignacio, sé, no es que crea, es que sé que la propiedad está en el día a día, pero también entiendo a los aficionados que no lo perciben así. También entiendo que haya muchos aficionados del Real Zaragoza que, es verdad, Jorge Mas no viene a cada partido, él está en Miami, está, como digo, al tanto de todo, pero fijaos, hay un consejo de administración transparente que todos conocéis, en los que efectivamente hay consejeras como Pilar, que está por la parte de los socios de Orwillian, a quien antes mencionaba, que por cierto está en una guerra muy valiente y muy interesante para defender la independencia del grupo Prisa de los ataques del gobierno de Pedro Sánchez. Pero, y luego, pues hay gente en el club más directamente involucrada con la parte, por decirlo de alguna manera, del Atlético de Madrid. Pero fíjate, aquí mismo en esta mesa acabamos de reconocer que el club, desde el punto de vista económico, la propiedad ha acertado. Y que no ha acertado, también lo hemos reconocido, desde un punto de vista deportivo. Que hay una falta, ha habido algo ha fallado, evidentemente, cuando en estos años no se ha mejorado. No que no se haya subido a primera división, porque herencia, tal vez eso es lo que iba a decir ahora. Ese es el paréntesis que quería abrir ahora, José Ignacio. No que no hayamos subido a primera división. Ojo, yo cuando hablo de fracaso en la gestión deportiva, no es porque no hayamos subido ni el primer ni el segundo año, que es a los que se les puede hacer responsable a ellos de estos 2 últimos años. No es eso. Es la imagen que hemos tenido, sobre todo en esta última temporada, ¿no? Es decir, si ahora estuviéramos en los playoffs o estuviéramos, ya no te digo nada si hubiéramos ascendido, ¿no? Pero quiero decir, cuando hablo de fracaso en la gestión deportiva me refiero a la imagen de esta última temporada fundamentalmente. ¿Y de verdad creemos los que estamos en esta mesa que el hecho de que Jorge Mas estuviera en el palco del Real Zaragoza cada domingo hubiese mejorado esa gestión deportiva? Yo sinceramente creo que no. Es más, siempre en el fútbol moderno se ha huido de los presidentes que bajaban al vestuario. Siempre se ha huido de presidentes como, hablando del Atlético de Madrid, como el inolvidable don Jesús Gil y Gil, ¿no? Que bajaba al vestuario y decía tú no sé qué, y ¿cómo se llamaba Hasselbein, que era este Hasselbein, chico de color, sí. Y el negro fuera. Oh, y menudo no sé qué, jugador era ese. ¿no? Un pedazo de jugador, por cierto. Quiero decir, lo digo de verdad y lo digo convencido. Yo creo que el club se tiene que centrar ahora en mejorar la gestión deportiva. También desde el punto de vista de la implicación deportiva, creo que se puede apostar más por Zaragoza. Y me consta que están en ello, no dejando que chavales, que esto es muy importante de la cantera, joyas valiosas. Es verdad que ahí el Real Zaragoza, la propiedad, está muy preocupada, está trabajando, me consta que está trabajando, pero es verdad que tenemos un marco regulatorio, un marco normativo que favorece al club grande, al club poderoso económicamente, frente al club más pequeño. Pero todas esas cuestiones son absolutamente mejorables y eso lo tiene que mejorar una dirección deportiva y lo tiene que mejorar gente que sí que ha estado aquí. El director deportivo no lo hemos tenido en Miami, a los entrenadores que han pasado por el club no los hemos tenido en Miami, los hemos tenido en la ciudad deportiva. Y eso es donde tenemos un margen de mejora como club infinito. Algunos en el limbo los hemos tenido. Pero influye evidentemente todo esto que estamos hablando, de que equipos poderosos puedan llegar a la cantera y llevarse a sus jugadores, pero también influye la situación del Real Zaragoza, donde su situación en estos momentos como máximo equipo durante años seguidos en segunda división, pues tal vez haga que piensen que tienen que mejorar en otros equipos, y eso es lo que hay que solucionar en el apartado deportivo. Hay una cosa que me quería, la Sociedad Nueva Romareda en estos momentos, con los estatutos que tiene, etcétera, etcétera, hablábamos de venta antes. Si no se cambian los estatutos, no podría haber cambio de nacionalidad, porque se mantendrían exactamente. Pero yo pregunto, ¿estos estatutos permiten al club la utilización de los recursos en exclusiva? No. ¿O cómo sería esto? Porque hay un tema, al haber dinero público de por medio... Vamos a ver, una cosa es la participación del Real Zaragoza en la inversión para construir el campo de fútbol y el equipamiento modular también lo ha construido la Sociedad Nueva Romareda. Y otra cosa es
la gestión deportiva que se haga de esos espacios por parte del Real Zaragoza, que nos revoca, evidentemente, a que la sociedad tendrá que firmar los correspondientes arrendamientos y acuerdos de gestión con el Real Zaragoza. Son dos cosas distintas. Por su condición de socio de la sociedad, el Real Zaragoza no va a tener ninguna ventaja económica desde ese punto de vista, porque se saldrá al mercado y hay una cosa que es evidente. ¿Quién tiene interés en explotar el campo? El Real Zaragoza. ¿Quién en nuestra ciudad puede explotar el campo? El Real Zaragoza. Es decir, no hay que ir a un concurso. La ley no obliga a eso, pero sí a que los parámetros que se fijen, absolutamente transparentes y auditables, y en los que intervienen la intervención de la comunidad autónoma, la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, todos los cumplimientos normativos que exige la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española. Es decir, no cabe mayor rigor normativo. Evidentemente, esos precios y esas condiciones en las que se pacte los usos deportivos del estadio a favor del Real Zaragoza, pues deberán reflejar toda esa realidad. Pero como digo, son dos cosas distintas. Una cosa es la participación del Real Zaragoza como socio y otra cosa los contratos que se deriven para la gestión y explotación del estadio. A ver, que como se hablaba de 75 años de explotación... Claro, sí, es un derecho de superficie sobre un suelo que es público, que es municipal, y los derechos de gestión, la licitación del derecho de superficie en su día para la sociedad Nueva Romareda, la construcción del estadio, alcanza esos 75 años. Repito, los derechos de la sociedad Nueva Romareda sobre la construcción y explotación del estadio, que no del Real Zaragoza. No del Real Zaragoza. Ha quedado claro. ¿Alguna cosa más? ¿O pasamos ya a temas más deportivos? Vamos a darle al deporte, claro. Vamos a hablar de deporte. Pues vamos a hablar con nuestros compañeros, que lo vamos a hallar a menudo, pero vamos a empezar por ese playoff. Almería 1. Ha salido bien, Víctor, de los atolladeros. De momento. Lo veo en forma. De momento. Lo veo en forma. Nos hemos comportado casi como unas monjas ursulinas. Lo veo en forma. Que no insulinas, Sí, como estamos, decía ¿sabes? alguien. Si no, hace no viene poco, más. ¿eh? Bueno, ¿qué os parece el playoff? Almería 1, Oviedo 2. Y mira, yo aquí lo siento mucho, pero tengo que decirlo. ¿Cómo puede ser que un equipo de pueblo, con todos respetos a Miranda de Ebro, que evidentemente es una localidad donde he estado y se come fabulosamente, grandecica, y además, bueno, grande. y tiene un polígono industrial importante, ojo, Sí, sí. quiero decir que no es que sea nada, pero hablamos de Miranda porque es un pueblo pues, que no tiene la categoría de capital, aunque podría tenerla por sus capacidades, que iba ganando 1-3 en Santander, y al final empate a 3 y el jueves se juega el partido de vuelta. Ojo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Donde yo es que no puedo, cuando haces dices... Y un campo más pequeño que el modular, creo, ¿eh? En caso de empate pasaría el Mirandés, ¿no? Sí, porque ha quedado por Sí, encima. ha quedado por encima. Yo no sé Sí, qué... el Racing tuvo unas últimas jornadas muy malas, ¿no? Y al final quedó por el Mirandés por encima. Pero a mí casi me sorprende más lo de la Almería, ¿no os parece? No tenía Luis Suárez. No. Nos faltaba Luis Suárez Claro, otra es vez que es por el medio tema equipo, de las ese jugador. selecciones. El tema de las selecciones que, claro, es muy injusto que cuando te toca jugártela a copas te quiten al mejor jugador. Bueno, Es decir, y Luis, como nos pasó a nosotros. Nos pasó, O sea, es que- exactamente. El año de la pandemia, Sí, sí, en el sí. 20. Sí. O sea, que Sí, sí. quiero decir que no es una cosa que sea nueva. Además, me parece que en aquel momento la trayectoria que tenía el Real Zaragoza no era precisamente la mejor, pero si todavía no contabas con Luis Suárez, que tenía un contrato hasta una fecha determinada y que al sobrepasarla, al jugar el playoff, ahí se acabó, bueno, o posibilidades de jugar el playoff se acabó. Esa posibilidad... Pero fijaos, yo ahora me viene a... O sea, es verdad que la segunda división es complicadísima. Yo por eso que soy de los que cree que una de las cosas que tenemos que hacer es tomar conciencia de quiénes somos y darnos cuenta de que esto es muy difícil y que tenemos que ir todos a una, ayudar, empujar, etcétera, etcétera. Hace 5 meses, ¿quién pensaba que la Almería no iba a estar el año que viene en Primera División? Sí, O sí, no, cómo está jugaba claro. el Racing de Santander, que era un equipo que daba gusto verlo plantado en el campo, el orden que tenía, cómo sabía a qué jugar un equipo, porque cuando atacaban los 10, cuando defendían los 10. Y ahora, bueno, pues con los playoffs absolutamente abiertos, o el propio Mirandés, como empezó la liga en Mirandés, y bueno, pues ahí está, que no sabemos que tampoco qué va a pasar, ¿no? Es que la segunda división es endiablada y al final acaba ocurriendo casi todos los años
que hay equipos que contaban menos y llegan fuertes al playoff, y equipos que los veíamos en primera división en enero y que lo pasan francamente mal. Ya veremos, porque yo creo que queda todo absolutamente abierto a las partidos por supuesto. de vuelta, y ya veremos, porque yo hay algún equipo que me genera dudas. El Almería sin Luis Suárez me genera muchas dudas hoy en día. Pero hoy en día, porque, repito, es que probablemente en enero, incluso sin Luis Suárez, no nos generaría las mismas dudas. No, está claro, está claro. Al otro lado del teléfono tenemos a Luis Isla. Luis, muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo ves tú ese playoff, que es lo que estamos comentando en estos momentos? Ahí con el Mirandés de forma sorpresiva y creando pues el próximo partido que puede jugar en casa este jueves y que le daría la posibilidad de disputar en la siguiente eliminatoria la posibilidad de estar en primera división. Bueno, pues así es la categoría. Fijaros que de los que descendieron el año pasado, solamente el Almería, y con muchos apuros, ha conseguido meterse en estas eliminatorias. Cádiz y Granada pues han quedado fuera. Por contra, pues ha metido el Mirandés, que todos vimos cómo hizo equipo a última hora, y se ha metido también el Racing, que jugaba muy bien, pero no era de los, entiendo yo, vamos, por posibilidades económicas, no era uno de los favoritos, aunque el año pasado también se quedó a punto, pero no parecía en principio a priori que pudiera mantener el nivel del año anterior. Por eso sabe malo que nuestro Zaragoza haya hecho una temporada tan triste, cuando ves que otros equipos con menos posibilidades pues se meten allí y siguen optando a ese ascenso que a nosotros es que no solamente no hay manera, sino que es que además muchos años nos ha quedado lejísimos, y ya no me refiero solo a este año, que ya se vio que iba a ser una quimera. Está claro, bueno, es que muchas veces estás hablando de que equipos a lo mejor con menos posibilidades, pero con más acierto a la hora de elegir los jugadores. Lo hemos dicho en este programa muchas veces que lo importante no es tener dineros para efectuar fichajes. Y yo me acuerdo, siempre tengo el recuerdo de, lo dijo Miguel Pardeza, que con la mejor plantilla de la historia se bajó a segunda división. O sea que, ojo, que eso no significa que el tener unas posibilidades económicas te mantengan o te permitan ascender. El problema es el acertar a los jugadores necesarios que sean importantes dentro de la segunda división, que no es tan fácil, porque tienen otro perfil. Yo me recuerdo a Arriaga, por ejemplo. Hay que conjugar siempre dos conceptos. Claro, la gracia es, por un lado está la cotización de los futbolistas y por otro lado está su rendimiento. La gracia es encontrar jugadores de baja cotización y alto rendimiento. Y llevamos unas cuantas temporadas que parece que vamos a lo contrario. Claro, así nos va. Pero, Luis, aquí lo dijimos en el primer programa, que lo fundamental en segunda división es no encajar, la defensa. Ahora mismo ha dicho el equipo que hay que empezar por la defensa, pero es que esto lo vimos. El portero que quedaba era el que no nos gustaba ni a ti ni a mí, pues Pusuan. Sin Cristian, que nos ha salvado. Es que estaba con la maleta hecha ya. Es que los años anteriores nos ha salvado Cristian. Si no es por Cristian estaríamos ya desaparecidos. Es la realidad. Se han metido hasta goles de cabeza. Claro. Bueno, pues sí, también. Y la defensa dijimos todos que no tenía envergadura. Vital mide 1,80. O sea, tiene altura. ¿Con eso dónde vas? Si necesitas tíos de 1,90. En segunda división. Yo, fíjate que soy yo que cree que Vital... Si es un jugador muy joven. Sí, vamos a ver. Es que el ascender es complicado, eso lo sabemos todos. Directo solamente de 22 equipos son 2, es el 10%, y luego uno más que va de la repesca. Es muy complicado ascender. Entonces tienes que ser muy superior al resto para poder tener esa opción. Y el Zaragoza ha sido uno más que ha hecho buenos partidos, pero en general pues se ha derrumbado, y luego pues cuando han venido dificultades pues se ha visto que hay una serie de jugadores que en esos momentos de máxima exigencia pues desaparecen, no rinden. 60 y pico goles en contra, Luis. La situación se apodera, las piernas no funcionan, la mente se bloquea, y ese tipo de futbolistas pues mal vamos, porque tanto para ascender como para no descender, al final necesitas futbolistas que en los momentos clave pues den lo máximo, y nosotros nos pasa lo contrario. Hay futbolistas que en partidos valle pues lo hacen bien, pero cuando vienen las dificultades se ha visto que la situación se apodera y el rendimiento pues baja muchísimo. Y luego, Luis, vamos a ver, que esto lo hemos hablado también, porque yo cuando opino de los jugadores es porque me lo cuentan otros. Entonces es muy fácil. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, en Bilbao. Pues, oye, ¿este Aduares qué es? Un paquete. ¿Un paquete? O sea, me lo dijeron todos. Dice, no se mueve. Tiene un poco de técnica, pero no es luchador, no os va a dar trabajo, que es lo que se necesita en segunda división. Si ya se sabe
Es decir, a mí me sorprende que traigan este tipo de jugadores cuando tú preguntas a la gente que está allí, te dicen que no es válido. Pero ¿se puede optar Si a es bien otros? fácil. ¿Se puede optar a otros? Pues ya no lo sé, es que, Claro, es que ya piensas cualquier cosa, claro. porque es que es muy fácil. Preguntas a 4 o 5 aficionados y luego Carlos... Yo, Carlos, sin quitarte razón, pero a mí me sorprende cómo este tipo de futbolistas, y acabas de poner un ejemplo, pertenezcan a la plantilla del Atleti de Bilbao. Sí, Es decir, es cierto. un jugador que no va a servir para el primer equipo le dan puerta rápido. Allí se quedan con lo bueno, porque allí precisamente lo que le sobra son futbolistas. Entonces, cuando este jugador le ha hecho ficha el primer equipo, es porque ha pasado el filtro de un montón de técnicos que han visto que es bueno. Entonces, porque si no ya no estaría allí a esa edad. Entonces yo por eso me sorprende, yo cuando veo la procedencia de algunos jugadores, mi primera sensación es de confianza, de decir, bueno, pues si este tío viene del Bilbao y está en la plantilla del primer equipo, hombre, un mínimo tiene. Lo que pasa es que luego vienen aquí y yo no sé qué pasa, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, el rendimiento de este futbolista que venía para marcar diferencias ha sido pues bajísimo, y ojo, pues lo que hemos hablado antes de la cotización, que barato seguro que no ha sido. Entonces, no sé, y a mí lo que me preocupa del nuevo, ya hablando de lo que viene, de la confección de la plantilla, vamos a ver si este mejora a los anteriores directores deportivos, Indias, a los cuales deseamos toda la suerte del mundo. Vamos a ver si mejora a sus antecesores, que lo va a tener fácil en ese sentido, pero sobre todo vamos a ver si es que va a tener un problema, y es la herencia que va a recibir de futbolistas que no sirven y con contrato en vigor. Llevamos ya varios años que Zaragoza paga más en las pretemporadas, paga más en finiquitos que en traspasos. O sea, para aliviar un poco la masa tiene que indemnizar a futbolistas para que se vayan, y eso merma las posibilidades de fichar y de traer gente. Entonces, ese va a ser el principal problema que se va a encontrar. De acuerdo. Luis, una pregunta como experto que eres en banquillos y de cara al futuro, hablando de futuro, ¿cómo ves el tándem Indias-Gavi? Pues mira, si sale con Barba San Antón, y si no lo puede, eso José Ignacio entiendo que no lo puede saber nadie, porque esto yo no sé ni siquiera si se conocían. Ahora hablaremos del tema. Bueno, Luis, gracias por tu intervención. Si no tienes nada más que decir, y buenas noches. Buenas noches a todos. Vale, de acuerdo. No, yo lo que quería decir es que es verdad que Carlos tiene amigos diseminados por toda España, ¿no? Y me consta además, es que sé que es verdad, ¿no? En Santander también tiene magnífica relación con el radio. No, lo que quiero decir es que yo iría un poco más allá. Primero, yo comparto que nos hace falta defensas, ¿no? Y sobre todo nos hace falta un central de garantía, porque yo creo que hay jugadores en la plantilla, yo creo que Vital es un jugador que con un referente al lado puede ser buen central. Con un referente al lado puede ser un buen central. Tendremos que pensar también un poquito este año en los laterales, ¿eh? Y por supuesto en el portero, que el portero, sin trasladar responsabilidades a nadie, pero teníamos fichado un magnífico portero, y al final el entrenador anterior, no Gavi, el anterior tampoco, el anterior al anterior, el señor Fernández, Víctor, pues dijo que Edgar Badía que no. Que no, efectivamente. Porque había tardado mucho en contestarle, no sé qué, y que no. Pero el club tenía a Edgar Badía atado, ¿eh? Sí, y menudo portero. Al final, dicho con el máximo respeto a los dos porteros en la plantilla, ha habido problemas en la portería, como lo ha habido en el centro de la defensa. Yo eso lo comparto al 100%. Pero luego, ¿por qué decía que tenemos que ir un poco más allá? Porque luego arriba hemos tenido gente, oye, Giuliano Simeone, ¿no? Oye, pero hemos tenido a Giuliano Simeone en este equipo. O sea, cuando el Atlético, a veces cuando, oye, el Atlético de Madrid, el Bilbao nos manda gente. Primero, no nos mandan gente, los vamos a buscar. Hay un trabajo deportivo y sobre todo también hay un compromiso económico, ¿eh? Estos jugadores no vienen aquí gratis, ¿no? Y en segundo lugar, oye, aquí han venido muy buenos jugadores cuyo rendimiento, hombre, es verdad que se lesionó un poco, no sé qué, pero el rendimiento de Giuliano aquí muy no bueno. Fue o sea, fue bueno, fue muy bueno, pero no fue el que ha tenido esta temporada en el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿y eso qué quiere decir? Pues que es muy importante también mejorar la ciudad deportiva, hay que mejorarla. La ciudad deportiva hay que mejorarla. Y hay que mejorar esa gestión también, porque es verdad
que hay jugadores que vienen aquí y yo no sé por qué, pero no dan el rendimiento que tienen que dar. Yo creo que de cara al futuro tenemos dos buenas cosas. Una, el entrenador. Me gusta Gavi, especialmente en esa faceta, en la de sacar cosas buenas de los jugadores. Yo creo que es una persona comprometida, que además sabe de fútbol. Complemento. Exactamente. Y además muy comprometida. Él es muy consciente que no ha venido aquí ni a participar ni a pasarlo bien, ¿eh? Él es muy consciente de a qué venía y de dónde se metía. Vamos a ver... Y acabo con esto, Sí, Antonio, perdóname, y acabo con esto. Y luego, hombre, lo que tampoco me vais a negar, efectivamente lo decía Luis, ya veremos por dónde sale, pero el director deportivo que se ha fichado es de primerísimo nivel. Tiene buena pinta. Y con muy buen currículum. Vamos a ir con unas imágenes que si no Carlos se enfada. Vamos a ver, ya saben ustedes que ayer el lanzamiento de Morata... Lo más comentado eclipsado. En toda España. El lanzamiento de Morata quedó eclipsado. Por un totalmente. penalti que marcó Carlos Fatas, que fue el penalti Pues sí, de ya. la Copa y de su retirada. Así es. Así se lanzan los penaltis. Ah, Abajo y engañando al ¿Se lo ha portero. mandado a Morata? No se lo manda Morata, no porque no me lo cogerá. Pues nada, ayer me despedí ya del fútbol veteranos. Tuve la gran suerte de lanzar en la final de Copa con el equipo veteranos Aragón Cohen, que patrocina a Cohen, que es patrocinador nuestro también. Y la verdad es que fue muy bonito porque me pusieron a lanzar el tercer penalti y tuve la suerte de que fallaron el otro contra los tres. Así que era el definitivo y la verdad es que pues un abrazo a todos mis compis de Veteranos Aragón, que les vaya muy bien. Y yo ya cuelgo las botas, me limitaré los martes a entrenar por no perder un poco de físico y se acabó ya el fútbol social para mí. Aún te podemos llevar de asistente a algún Me partido. puedes llevar de linier o de cuarto árbitro, No, pero eso sí. lo que no dice fue que tiró un penalti sin haber jugado prácticamente un minuto. Correcto, así es. Pero así ese es Eso el tiene mérito. más mérito Ese es el todavía. mérito. Mira Morata ayer. Ese es el mérito. Haber jugado poco y estar enchufado, ¿no? Exactamente. Además, con la bandera de Aragón ondeando, la despedida Sí, fue sí. por todo lo alto. Me había dado unas vueltas al campo, por si acaso, para calentar. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Carlos Arnar. Carlos Arnar, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿qué te parece la situación en estos momentos ya con del playoff, de Gavi que va a seguir, aunque todavía no lo han confirmado? Me imagino que estará esperando a que Chema Indias de alguna manera lo confirme, que se presenta este próximo martes, y que sería lo normal, no que Gavi eligiera al director deportivo. Sería lo normal. Eso ya lo dije yo la semana Claro, pasada, claro. ¿no? Que era el mundo al revés. Bueno, pues yo, mira, ahora que me cogéis un poco de viaje, como aquel que dice, estaba estudiando el que opinar. Bueno, pues estamos en un momento en el que en lo deportivo, yo he de decir que yo en la última semana estaba hablando con gente que conoce a Chema Indias del Leganés. Yo tuve el año pasado de visitar el palco del Leganés, que me invitaron porque jugaba playoff de ascenso de tercera a segunda federación, el Leganés B y en Las Rozas, y conocí al presidente, que es un estadounidense, que yo recuerdo que accedí al palco y me encontré un tío con una gorra de los Cubs, de los Chicago Cubs, con los pies apoyados delante, en la silla de delante, en vaqueros y tal, y yo no sabía quién era. Dije, no, este es el dueño, que ha puesto 40 y tantos millones de dólares. No, pues que se ponga en la silla como le dé la gana, claro. Sí, no, pues poner, pero te la yo los huevos donde la cesta que quiera, ¿no? Pero me contaban, por ejemplo, eso del Leganés B, que era, la verdad es que era un equipo terriblemente joven, muy bien trabajado y tal, que era fruto también de una dirección deportiva en la que al parecer Chema Indias vuelca todo su interés, o sea, que es un hombre que controla absolutamente todo. Me han hablado muy bien de él, ¿eh? No, mira, a ver, te voy a decir una cosa. Aparte de que el que estaba a cargo era Gavi, ¿no? No, ese Ah, era perdón, el Getafe. perdón. Ese era el Getafe B. Perdón. No, Es decir, pero- pero a lo que dices tú, mira, yo tengo una referencia, hoy me parece que es en el periódico de Aragón, no sé si era de algo el periódico de Aragón, hablaba Dani Lasure de lo agradecido que estaba de Chema Indias, porque, Sí, cómo se había portado con él. mira, esa referencia la he gestionado por otro lado y me vuelven a ratificar todo eso. Es Sí, un es pedazo hombre- de es un hombre persona... que se desvive por el club, No, ese que juega pero al es una título. persona de un nivel, pero de lo que te puedas imaginar como persona. Y la persona que también me ha hablado de él me ha dicho que es más que recomendable porque tiene un conocimiento de la segunda división que ya quisieran muchos. O sea, que Sí, creo que ha sido realmente un es que el acierto. Leganés- Al el menos Leganés parece. ha fichado mucho de segunda, ¿eh? O
sea, que es que el Leganés se ha manejado con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Pero bueno, yo lo que quería acabar es, digo que ha trabajado en el Leganés, y a mí me parece que es importante, porque el Leganés está en ese perfil de equipo, aunque ha estado en primera, ha estado primera, segunda, en el que somos ahora Zaragoza y el Real Zaragoza. Y voy a decir porque mira, yo hoy, aprovechando el viaje, he tenido ocasión de analizar el momento en el que nos encontramos social, económicamente y deportivo, porque el deporte acaba siendo un reflejo. Y vosotros tú manejas muchísimo más el fútbol sala. Mira, Zaragoza está dentro de lo que eso podríamos catalogar la España vaciada deportiva, aunque seamos la cuarta o la quinta ciudad. Vamos a repasar la primera división del año que viene. En Madrid 4 equipos, en Cataluña 3, en el País Vasco 3, en el Levante 3, Sevilla 2. No, Sevilla 2. Andalucía. Sevilla 3, que está el de la Expo también, el de la Al campo, Claro, sí. No, pero a lo que me refiero, La José Cartuja. Ignacio, que tú además que eres un hombre que has estado en una institución manejando este capítulo. Tienes aquí a Víctor Serrano, también, Carlos. Está Víctor Serrano por aquí escuchándote. Víctor, que maneja más que yo, sí. Bueno, pues lo digo también de Víctor, seguro. Es decir, estamos en un momento social, económico, en el que Zaragoza se ha convertido en parte, a lo mejor en la capital, si me apuran, de esa España vaciada. Mira, el Leganés era propiedad de un señor que aquí en Madrid no lo quería nadie, y apareció un señor estadounidense. El Sporting es de un mexicano, el Oviedo es de un mexicano. Hoy por hoy, España está partida en dos, nos guste o no nos guste, y el concejal seguramente podrá ratificar, o a lo mejor me deja en evidencia, pero creo que la economía social de España, el momento, hace que nos tengamos que replantear las posibilidades que tenemos de meternos en esa cabeza de tren, que es la exterior, absolutamente la que rodea a Madrid y luego a todo lo que es la costa española. Es decir, repasemos qué equipos están para ascender. Está en estos momentos Oviedo, ya vuelvo a repetir, pero es que está la Almería, que es otra ciudad de costa. Yo no sé si es casualidad, probablemente sea casualidad, pero es que a mí, como me gusta mirar las cosas con una perspectiva un poco más global, me parece que las casualidades no existen. Santander. Tiene un equipo de baloncesto en ACB, masculino, uno femenino, que es fruto del esfuerzo del propietario de Casademón, ¿vale? Y a partir de ahí, pero es que vayámonos, Castilla-León se va a quedar sin equipo en primera división. Es que Castilla-La Mancha no tiene equipo en primera división. Es que Extremadura no tiene equipo en primera división. Es que La Rioja no tiene equipo, y Cantabria, bueno, el Racing veremos a ver si sube. Cantabria no tiene equipo en primera división, ni de fútbol, ni de baloncesto, ni de fútbol sala. Y te decía, Antonio, que tú repases el fútbol sala. O sea, está Benicarló, está Murcia, bueno, Jaén, Paraíso Interior, igual es un poco un exceso. Cartagena. Pero hoy por hoy, la geografía está marcando la presencia de las situaciones. Yo no sé si es casualidad, a lo mejor es casualidad, y esto es una cosa que yo me he hecho en mi cabeza, pero me parece que es una casualidad demasiado grande. Es decir, que si repasamos los 20 equipos de primera división, hoy por hoy están ubicados en prácticamente 3 puntos o 4 neurálgicos de este país, y a nosotros nos ha tocado estar fuera. Entonces, o se hace un esfuerzo muy inmediato, cada vez esa diferencia va a ser mayor. Mira, yo este fin de semana he visto la fase de ascenso a la ACB. Fuenlabrada, Betis, Estudiantes, es decir, ojo quién estaba, ha subido el Betis, pero es que Fuenlabrada y el Estudiantes, dos equipos prácticamente de la capital, aunque Fuenlabrada es una ciudad de 200 kilómetros, se han quedado fuera de la ACB. Es decir, es que es en todos los deportes, Y yo creo que el deporte, a mí me parece que es un termómetro de la situación económica, social y de todo en general. Y a nosotros, desgraciadamente, estamos fuera. Nos guste o no nos guste. Si es que nos puede gustar menos. Pero a mí me da la sensación, yo no sé, Víctor, la opinión que tendrá, de que no puede ser todo esto casualidad. Es decir, Galicia tiene al Celta, pero el Depor ha pasado la penuria que ha pasado, vuelvo a repetir, Asturias no lo tiene, Cantabria no lo tiene. O sea, regiones... Pero creo que hay como 8 de regiones, bueno, Canarias no lo tiene, o sea, creo que de 17 regiones, y contando las 2 ciudades autónomas, creo que están en 5 o en 6. Bueno, pues ahora nos contestará. Es una analítica que yo creo que deberíamos pensar entre todos. Lo digo también para cuando se habla de la propiedad, y fíjate, yo no voy a ser el defensor de la situación y tal, y de pensar que probablemente la región también tiene que hacer una analítica interna. Decir, oiga, no puede ser que en una región como Aragón no haya empresas, más allá de Caravan Fragance y tal. Durante muchos años a Zaragoza le patrocinaba Picolín porque es que era el dueño. Es decir, oiga, y hay empresas muy punteras, o sea,
sea, bueno, ha habido muchísimas empresas. Hombre, la OPER, sin ir más lejos. La reflexión, No, Carlos, te la hago yo porque tengo varios amigos que son consejeros y propietarios de empresas, y cuando les dices, oye, ¿por qué no te metes en el club? Pues lo dicen muy fácil, porque un club de fútbol tienes todo a perder. Primero, vemos que no es un negocio, porque en segunda división los clubes empatan dinero, o pierden levemente o ganan levemente, con lo cual no es negocio. Y segundo, si tú te metes y te van mal las cosas, el responsable eres tú. Que se lo pregunten a Solán. Entonces, arrastras tu propia empresa. Es que cualquier persona que esté en su sano juicio y tenga una buena empresa no se mete en el fútbol ni loco. Carlos, Es que es bien Carlos, fácil. Yo te voy a decir una cosa, no sé si es negocio o no es negocio. Yo lo que no me creo es que el señor propietario de Mercadona, que está en el Villarreal, y es un propietario y un empresario de prestigio, al cual me parece que más allá de muchas consideraciones habría que respetar como empresario. Yo soy de la teoría de que esa expresión del negocio del fútbol, el negocio del fútbol ha acabado con televisiones y ha acabado con mucha gente y ha acabado con presidentes en la cárcel, ¿de acuerdo? Pero yo, por ejemplo, cuando un tipo como Juan Roch, o Juan Fernando Roch, perdón, está en el Villarreal y lo lleva como una puñetera... Se ha cortado. No, me parece muy interesante el enfoque de Carlos, Sí, pero... hasta que recuperéis la conexión. Hablaba más de Juan Roch. Juan Roch no solamente el Villarreal, como sabéis, el Valencia Básquet femenino va como un tiro porque ahí está también Mercadona y tal. Bueno, me parece que Carlos ha abierto un enfoque que yo no comparto. No, Carlos, perdón, que está contestándote ahora Víctor. No, pero me parece interesante lo que estaba diciendo Carlos. Le estaba dando la razón, que es verdad que Roch no solamente el Villarreal, también el Valencia Básquet, por ejemplo, femenino, ¿no? Sí. No, pero a lo que yo me refería es que cuando se lleva un club de fútbol como una empresa de verdad, se puede hacer las cosas bien como en una empresa y deportivamente normalmente, como en todo en esta vida, si tú te portas bien y haces las cosas bien, es más fácil que te salgan bien. El Villarreal repite Europa año tras año. Entonces eso es a lo que yo me refiero, es decir, que se puede aparecer empresarios y se puede llevar como una empresa y se pueden tomar decisiones. Ahora, igual hay que cambiar la forma de llevarlo de algunos y cambiar, pero vuelvo a repetir que se pueden hacer las cosas. A mí me preocupa más lo otro, de verdad, esa situación de, no sé, como de habernos quedado un poco ahí huérfanos de todo ese reparto, entre comillas, de la riqueza de presencia deportiva. A mí, como aragonés en este caso en la diáspora, me preocupa mucho. ¿Sabes lo que me preocupa a mí, Carlos? ¿Sabes lo que me preocupa a mí? El tiempo. El tiempo del programa, que nos hemos ido ya de mucho. Siento haberme alargado, pero quería dar este dato para que lo sigáis analizando en la mesa, también vosotros. De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Bueno, si no tenéis nada más que decir al respecto de lo que ha opinado Carlos, me quedan dos temas. Hemos echado por encima lo de Chema Indias, que parece ser que es un acierto tremendo. Otra cosa será si acertará aquí, que evidentemente ojalá sea así, o le darán carta blanca para poder confeccionar un equipo que de alguna manera nos devuelva ya a la primera división, que es donde debemos estar. Esa es una pregunta que lo paso a los tres, vosotros decidme lo que creáis conveniente y me guardo una, ¿eh? Bueno, por cierto, hay otra cosa. No sé si está de acuerdo. Chema Indias se presenta el martes, mañana concretamente. ¿Confirmará lo que dice Gaby, que en 2, 3, 4 años harán falta para ascender? ¿O? Yo creo, Antonio, que eso es un error. Fíjate, o sea, yo creo que ponerle fecha. Yo creo que cada domingo tenemos que tener un examen. Y tenemos que ver si el equipo va bien, va mal, va regular. Si, evidentemente, el primer examen va a ser cuando el día 30 de agosto se cierre la posibilidad. ¿El 30 de agosto o el 30 de septiembre? El 30 de agosto, sí, ¿no? Se cierran los fichajes, ¿no? Ese va a ser el primer examen. Oye, yo lo que estoy convencido es, primero, Chema Indias va a poder trabajar libremente. Yo creo que eso es importante. Cuando una persona sabemos que tiene prestigio profesional y personal y se pone al frente de la dirección deportiva, va a poder trabajar aunque libertad. Tiene el reto de sacar a varios jugadores que tienen contrato. Limpiar. Un reto tremendo. Es que el tema que ha comentado Luis de la limpia es un reto tremendo. Es que ahí, no es fácil. Es que antes de... Hay que ordenar primero, limpiar después, o limpiar después, ordenar primero. Eso cada mes, pero hay que ordenar y Dejen limpiar. Salir antes de entrar. Claro, entonces yo estoy convencido de que va a trabajar. Y estoy convencido, y sobre todo, joder, es verdad, yo creo que es dañino ese mensaje de vamos a subir en 2, en 1, tal. Sí. Creo que ya hemos avanzado algo si cuando llegue la presentación del Real Zaragoza este mes de agosto, que tiene la buena costumbre de visitar a la Virgen del Pilar y luego pasarse por el ayuntamiento, yo creo que si ahí todos eliminamos del discurso y al año que viene en primera, nos hacemos un favor. Y vamos a ir, como diría el Cholo,
partido a partido. Vamos a ver. Primero los 50 puntos. Bueno, una pregunta para, vamos, que voy a exponer. El presidente de los árbitros de España, tú que eres de ese gremio, Luis Medina Cantalejo, ha dicho en unas charlas que se están celebrando aquí en Zaragoza, Clos Gómez es el mejor director del VAR del mundo. ¿Es el mejor? Pues bueno, si lo dice él, será que tiene los elementos para poderlo juzgar. Yo, desde luego, no los tengo y por lo tanto no voy a enjuiciarlo. Bueno, Clos es un buen amigo, lo considero una buena persona, pero hasta ahí puedo decir. El Papa también. Yo, como es un buen amigo de José Ignacio y además creo que no voy a dar mi opinión sobre el VAR y sobre todo sobre el VAR en España. Bueno, yo que hay buena persona. Que cuando dice todo el mundo que son buenas personas, el Papa también lo es. Los bares son buenos lugares, hombre, y abundantes en España. Yo, por terminar, el VAR me parece una herramienta muy eficaz si se usa como se debe usar. Y para todos igual. Claro, pero el problema que tiene el VAR, ¿cuál es? Que de alguna manera el que da el toquecito a la tecla no deja de ser una persona. Ya no digo un árbitro, sino una persona. Y también muchas veces cuando se dejan las cosas a interpretación. En el fútbol, cuando tú lo pones a cámara lenta, ya no es fútbol. Esa es mi opinión. Por lo tanto, el VAR distorsiona muchísimo la realidad de la jugada, que esa sola la ve el árbitro y los asistentes. Cuando analiza 4 minutos una jugada, es que esa jugada no tenía que analizarse. Es que se pierde la inercia, se pierde todo. Es muy difícil analizar algo a cámara lenta. Y cuando al Real Zaragoza se le rearbitra para pitar una falta previa para no darle un gol, una semana después de no haber rearbitrado para no anular un gol que le han metido al Real Zaragoza, hombre... Es que, claro, la herramienta, nadie pone en tela de juicio la herramienta, pero los cómo se está fueras de juego parece que son electrónicos, ¿no? Ayer lo vimos con el partido de España. Parece que ahí no hay dudas si se utiliza de verdad el sistema electrónico, es decir, no el dedo. No la raya. Es que las rayas las pintan en el VAR ellos. Al principio, una fracción de segundo podía suponer fuera de juego o no. Pero bueno, ahora parece que eso no utiliza el dedo humano, sino que es automático. Por lo tanto, bueno. Yo desde que los árbitros han perdido la barriga, que antes tenían buena barriga, como Martín Navarrete, Ramos Marcos, todos estos. Yo me acuerdo, esto del arbitraje ya no me gusta. Todos los tíos guapos, altos hay. Yo soy muy mayor. Deportistas, es que se han perdido ya eso. De un árbitro que se llamaba Zariquiri. Que era, bueno, vamos a dejarlo. Venga, el tiempo nos ha echado encima. José Ignacio Senado, gracias una vez más, buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Carlos Fatás, muy buenas noches. Buenas noches. Y Víctor Serrano, pues encantado de tenerte aquí. Buenas noches y he estado encantado de estar con todos vosotros. Amenazo con volver en cuanto me volváis a invitar. Bueno, ¿ves lo que tiene de bueno tener una buena Encima no se ha mojado, no ha dicho si vamos a ascender o no, la propiedad todo fenomenal. Oye, yo me voy bien contento. Tranquilo. Sí. Todo maravilloso. Y espero que todos ustedes también se vayan contentos y tranquilos y que verdaderamente en el próximo programa del próximo lunes estén ahí, al otro lado de la pantalla, para seguir estando con nosotros una vez más. Están lejanos, pero no tan lejanos, sino cercanos, porque todos de alguna manera estamos relacionados con el Real Zaragoza y todos lo deseamos, aunque a muchos deseamos que ser crudos en nuestras apreciaciones, tenemos todos el derecho del mundo y además la ilusión de volver a Primera División, que es donde siempre debería estar. Como ha dicho Víctor Serrano, es que tenemos la mejor afición de España. Por lo tanto, nos merecemos estar en lo más alto, con ellos, con los equipos importantes. Muy buenas noches. Descubre el sabor auténtico de Aragón en Mesón El Torico. Ubicado en el corazón de Zaragoza, nuestro restaurante es un lugar donde la tradición y la innovación se unen para ofrecerte una experiencia gastronómica única. Nuestros platos están elaborados con los mejores ingredientes de la región. No te pierdas nuestra especialidad, la brasa. Caracoles, costillas, chuletas de ternasco o chuletón de ternera. Mesón El Torico no es solo un restaurante, es un lugar donde celebrar los momentos especiales de tu vida.
Nuestro amplio salón es perfecto para bodas, bautizos y comuniones. Así que no esperes más, ven a visitarnos. Estamos a solo 15 minutos de la Basílica del Pilar, en el barrio de Arrabal. Reserva ahora y disfruta de la auténtica comida aragonesa. Llama al 645-337-759 o al 876-045-499. Esperamos verte pronto en el Mesón El Torico. Y recuerda, en nuestro restaurante, la calidad y el servicio son nuestra prioridad. La Garnacha, asador tradicional aragonés. Carnes a la brasa, chuletones, mariscos y pescados a la parrilla. Asados, paellas, tapas y cócteles. Menú diario y carta. La Garnacha, Clara Campoamor 26, Zaragoza. Trofeo Rivers. Somos especialistas en todo tipo de premios para eventos deportivos. Trofeos, medallas, placas homenaje, artículos. Terraza y salones para degustar nuestros menús y las numerosas opciones de carta. Bocadillos, hamburguesas, arroces, platos elaborados, todo en el mejor ambiente y con los mejores ingredientes. Reserva nuestros espacios privados y disfruta de menús especiales para clubes deportivos, empresas y colectivos. Encuéntranos en calle Ramón Pignatelli 122, frente al parking de la Plaza de Toros, o llámanos al 976 05 11 97. ¿Hay alguien en casa? Di restare qui abbracciati, di amore mi baci. Mio caro l'amore. En una cocina Coem suceden cosas fantásticas cada día. Y en la tuya, Cocinas Coem.